En este video vamos a estar comentando lo que han dicho los desarrolladores de Arknights Enfield. Así es, han dado unas declaraciones con respecto a sacar un juego después del lanzamiento de Genshin, qué tan complicado es, qué implica esto, así que bueno, en este video nos vamos a enterar de todo el contexto. Bueno, pues vamos a ir escuchando qué han dicho los devs y lo vamos comentando, ¿vale? Hoy hablaremos de Arknights Enfield y cómo está desafiando la saturación de los juegos de rol gacha en la era post-Genshin. Porque, seamos sinceros, desde el 2020 el mercado se inundó de juegos similares que parecen casi fotocopias. Sí, totalmente, es como una fábrica de clones últimamente. Exacto, pero este proyecto multiplataforma del estudio Hypergriff promete una verdadera sacudida al género. Así que, la misión de nuestro análisis a fondo hoy es explorar de qué trata este nuevo título, conocer a sus desarrolladores, revisar fechas clave y, bueno, descubrir cómo intentan romper un ciclo que ya aburre a los jugadores. A ver, hay que entender que Genshin Impact, te guste o no, seas fan, lo juegues o no, digamos que ha puesto una semilla en el género gacha y de ahí pues hemos visto que la mayoría está clonando parte del juego y esto es porque el modelo de negocio funciona. Normalmente los negocios es muy poca la gente que quiere innovar en algo y lo que normalmente es agarrar algo que ya funciona y hacerlo otra vez y de esta forma explotar la fórmula que ya está comprobada. Esto ha pasado con los juegos gacha. Genshin puso la vara muy alta porque fue un cambio completamente en cómo se manejaban los juegos gacha. En su momento los juegos gacha nada más eran un juego para mobile, un poquito menos ambiciosos. Genshin empezó a sacar el género a otras plataformas, a hacerlo mucho más global, hacer que este tipo de juegos también se jugaran en PC, en plataforma. Entonces digamos que el género explotó gracias a Genshin Impact y ahora es muy complicado tratar de salirse de ahí. La mayoría de gente cuando ve otro juego gacha dice, otro Genshin, ¿no? Pero la verdad es que es muy difícil salirse de ese estereotipo. Arknights lo ha logrado, sabemos que ha tratado de innovar, pero también esto ha dividido a la comunidad. Hay gente que no le gusta el sistema que han metido, el tema de fábricas, digamos que es un diferencial muy grande, pero también ha dividido a que no se haga un juego mainstream porque no está copiando las mecánicas tal cual, sino está dividiendo, ya que hay algunas personas que no les gusta y hay unas personas que sí les gusta. Han tratado de hacer que el impacto sea menor, pudiendo copiar todos los planos y demás, pero aún así termina dividiendo y esto ha hecho que Arknights Enfield no se posicione como un juego mainstream como los otros que están en el mercado, sino más bien agarre su nicho dentro de los jugadores gacha. Entonces esto a la vez beneficia porque va creando su propia comunidad, pero también no llega al público masivo que han llegado a otros juegos que están actualmente en el mercado. Así que es bastante complicado tratar de innovar en el género porque digamos que han salido ya muchos y está bastante quemado. Todo esto manteniendo una postura neutral sobre la industria. Y fíjate que para entender por qué este juego busca ser diferente, primero hay que entender de qué se quejan sus propios creadores. Yo quedé muy sorprendida al leer sobre esto. A ver, cuenta. Pues en la GDC de marzo de 2026, Ryan, el desarrollador principal, lanzó una crítica directísima al mercado. En un artículo publicado a principios de abril de este mismo año, mencionó que desde el lanzamiento global de Genshin Impact, que fue el 28 de septiembre de 2020, los juegos se volvieron demasiado predecibles. Ajá, la famosa fórmula que todos copian. Exactamente. La cita clave de Ryan fue que los jugadores entran por una hora y ya saben qué pasará en las próximas 20. Claro. O sea, es como ver una película de acción donde adivinas el final en los primeros 5 minutos porque usan exactamente la misma plantilla de diseño. Es que lo que les comentaba, el tema de que ya algo funciona, de que ya algo está en el mercado y vemos que está generando dinero, pues otras empresas terminan haciendo lo mismo para seguir generando dinero. Son máquinas de generar dinero. Hay algunos juegos que sí innovan y que vemos como cosas o mecánicas distintas, pero también hemos visto muchos clones que simplemente lo único que quieren hacer es sacar dinero. Nada más cambian un poquito la estética. Inclusive lo que hacen es fusionar dos personajes de otro juego para querer seguir sacando dinero. Es una fórmula que lamentablemente está siendo aceptada porque sí, termina siendo gambling, termina siendo azaroso y termina siendo un pay to win o un pay to fast porque 100% está involucrado el dinero en este tipo de juegos y lamentablemente ya se han estandarizado y la gente ya los acepta con mucha naturalidad, cosa que ya otros juegos han tratado de empezar a evitar, de quitar la monetización esta agresiva de un juego gacha, meterlo más en cosmético y demás, pero bueno,
aún no termina de cuajar muy bien esta fórmula. Ya cuando uno pegue, yo creo que los demás van a empezar a copiar el modelo, pero mientras sea experimental, digamos que vamos a seguir topándonos con lo mismo, la misma fórmula de siempre, los mismos 10 minutos de querer entrar a gastar tu resina y terminar haciendo tus diarias de forma como muy cíclica, ¿no? Una gran analogía. El bucle de armar equipo, explorar y cobrar recompensas ya aburre. Y si ese bucle ya cansa, entonces, ¿cómo lo soluciona N-Fields tras su beta global del 22 de enero de 2026? Pues introduciendo un sistema profundo de fábrica y automatización. ¡Wow! Espera, ¿fábricas en un juego de rol? Así es, no es solo un RPG de mundo abierto multiplataforma con progreso cruzado. El jugador altera el mundo sistémicamente construyendo estas fábricas. O sea, en lugar de repetir una misión 100 veces, armas una red de extracción. Ah, entiendo. Optimizar en lugar de repetir manualmente. A ver, si Arnes ha querido innovar en esto, como les he dicho, es una cosa que ha dividido a la comunidad, pero también hay que ser sinceros, es algo que hace nada más una sola vez. Al inicio del juego o en una actualización, lo primero que haces es irte a la fábrica, ponerlo nuevo y después de allí no lo vuelves a tocar. Realmente es algo que no haces constantemente, que no haces diario y que nada más lo haces una vez con cada actualización. No es algo que sea cíclico. Entonces, bueno, también es algo que yo creo que más adelante van a tener que tocar para que no se sienta de esa forma, porque sí, es una innovación, pero a la vez termina siendo algo de una sola vez, como parte de la historia, como parte de una actualización. Entonces, tarde o temprano terminas haciendo lo mismo que en otros gachas, ¿no? Entras, gastas tu energía, en este caso es la cordura, vendes algunas cosas para sacar tickets. El tema de los tickets es un problema que sigue teniendo Enfield, de que no sabes en qué ya gastar los tickets, o sea, los tickets están ahí nada más al principio para poder conseguir materiales, después prácticamente los tienes ahí acumulados, compras algunas cosas que hay en el mercado, pero tampoco es que sea algo que incentive a seguir comprando cosas. Entonces es algo que también tienen que solucionar, es algo que van a tener que ir haciendo los desarrolladores como va evolucionando el juego, porque hay algunas cosas que nada más hacen una vez y terminan en el olvido. Entonces sí tiene una parte de innovación, una parte distintiva, pero también ha traído problemas en cuanto a la implementación, que al principio puede ser interesante, pero después digamos que ya no termina siendo un diferencial. Tarde o temprano terminamos haciendo lo mismo que en otros gachas, ¿no? Pero son cosas que van a tener que ir solucionando los desarrolladores conforme vaya evolucionando este juego. Sí, y además ajustaron el modelo económico. Como ahora el foco está en automatizar, redujeron el costo de armar equipos, dan más tiradas gratis y buscan eliminar los muros de pago. O sea, para que la monetización no arruine la jugabilidad. Exacto. Esto cambia la expectativa por completo, porque la innovación no es solo estética, sino un cambio en cómo se invierte el tiempo de juego. Suena increíble en teoría. Sí, claro, en teoría suena bastante interesante. Lo que sí hemos visto es que al momento de regalar tantos personajes, no sea promocionales ni nada, siento que puedes armar equipos bastante creativos, tienes una gran variedad de cosas que te regalan. O sea, ya tocando otro juego, es súper generoso este juego porque prácticamente tienes muchísimos personajes de los cuales son útiles. Los famosos dupes de los personajes no terminan siendo un power creep enorme en el cual las ballenas sobresalen mucho más que los jugadores free to play. Es algo bastante bueno en este juego, cosa que muchas ballenas han dejado a un lado el juego, primero por el tema de fábrica, que pues no les da la cabeza para el tema de la fábrica, también lo han dejado por el tema de que no me siento superior porque yo gasto miles de dólares y no tengo algo super OP, y por lo tanto pues realmente no me llama la atención. Entonces la verdad es que esto termina siendo beneficioso para los jugadores y digamos que sí termina siendo reconfortable porque no está basado 100% en la monetización, aunque es un juego gacha, digamos que puedes hacer cosas interesantes alrededor del juego. Y bueno, el tema del diferencial de la fábrica, pues bueno, creo que se me hace un plus enorme, que creo que tienen que ir puliendo porque termina siendo algo que ya automatizas y prácticamente no vuelves a tocar durante todo el parche, solamente al inicio de cada uno, ¿no? Pero creo que esto lo tienen que ir solucionando con el tiempo, pero por el momento hemos visto que es un diferencial muy grande y ha hecho que Arnes empieza a agarrar un rinconcito en los juegos gacha y vaya creando a su comunidad, ¿no? Pero, ¿compró la comunidad esta idea de combinar fábricas con gacha? La recepción ha sido bastante activa y muy mixta. Si revisas foros como Reddit y 4chan, hay debates intensos. Me imagino. Sí, algunos aplauden que no copien la fórmula clásica, mientras que otros lo ven simplemente como, pues, otro juego más. Aunque leía un dato muy curioso notado por medios de PC.
Hablaban de un fenómeno donde los jugadores llegaron por el combate, pero se quedaron por ser trabajadores de fábrica. Ajá, totalmente. Literalmente se obsesionaron con las cintas transportadoras. Es muy gracioso, pero demuestra que la mecánica atrapa. La verdad es que la mecánica es muy buena, está muy bien el simulador, entretiene muchísimo, es algo que me ha gustado muchísimo del juego. Entiendo que no es para todo el mundo. Esto es algo bueno, ¿por qué? Porque va a tener su nicho de jugadores que realmente lo quieren. También le han tirado mucho hate de que yo entro a un juego para divertirme y no para trabajar y demás. Entonces digamos que la mayoría de juegos gacha, hay que ser sinceros, todo se basa en lo que está alrededor del juego y no tanto en gameplay. La mayoría de los juegos es qué viene, cuáles son las filtraciones, cuál es la historia, cuál es mejor, peleas de que si te gusta o no te gusta el personaje, de que si es una LOL y demás. O sea, todo se maneja alrededor del juego, pero realmente la gente juega el juego, ves tanto gameplay del juego, la verdad es que no. O sea, lo menos que ves de esos juegos es gameplay y todo está a su alrededor y todo lo que se mueve alrededor de ese juego es lo que realmente está el contenido en las redes. Cosa que en Earnest a veces le tienes que meter bastante tiempo para el tema de la automatización y todo. Y digamos que tiene un diferencial que lo hace único, pero no es para todo el público. Por lo tanto, se ha dividido a la comunidad, a la gente que le gusta, a la gente que no le gusta, pero lo bueno es que sigue siendo bastante sólido y sigue creciendo poco a poco, cosa que pues agradecemos que sigan invirtiendo y sigan innovando en las cosas, porque estamos viendo cómo quieren ir metiendo más cosas en el tema de fábricas, que la verdad es que quiero ver qué es lo que van a meter, pero si hay que ser sinceros, no ha sido para toda la comunidad, no es para que sea un juego mainstream, es un juego un poquito más para un nicho dentro de la misma comunidad de juegos gacha, y es algo que beneficia por hacer una comunidad única, pero también no llega a un público tan amplio como los otros juegos mainstream, ¿no? Lo cual me lleva a un cuestionamiento crítico. A ver, ¿añadir un sistema de fábricas realmente salva a un juego de la fatiga del gacha? ¿O es solo una distracción temporal? Esa es la gran pregunta. El tiempo dirá si la novedad dura. Claro, pero bueno, para resumir un poco, hoy repasamos a los desarrolladores detrás de Arknights, Enfield, sus fechas de lanzamiento, su propuesta de automatización multiplataforma y esta reacción tan dividida de los jugadores. Así es, una radiografía completa de lo que está pasando. Y esto nos deja con un pensamiento final bastante provocativo para reflexionar. Si los estudios grandes ya ven necesario regalar más cosas y añadir mecánicas tan complejas y ajenas al género para retener la atención, ¿estamos viendo el principio del fin del modelo gacha tradicional tal como se conoce? Quizás esa película predecible de la que hablábamos por fin encontró un director dispuesto a cambiar el guión. Sí, sabemos que el juego va empezando, tiene que ir mejorando, tienen que ir puliendo ciertas cosas, tienen que ir agregando más contenido porque no tienes un contenido que es repetitivo, que puedes hacer todo el tiempo, sino son como más eventos y tienen que ir pensando en más cosas. Ha iniciado bastante bien, sabemos que también ha caído un poquito porque hay muchas personas que lo han dropeado, pero el juego es de los pocos que tiene un diferencial muy marcado, cosa que otros terminan reciclando la fórmula una y otra vez, que es algo que funciona y es algo con el que sacan dinero y por eso lo van a seguir replicando y lo vamos a seguir viendo, ¿no? También hay que ver juegos como Ananta que van a querer innovar en un nuevo sistema de monetización. Hemos visto que en otros juegos no ha funcionado del todo porque si te quedas sin contenido prácticamente matas el juego. También hemos visto la monetización tipo Warframe que también no ha cuadrado del todo, a pesar de que en Warframe funciona bastante bien, en otros modelos no ha funcionado del todo bien. Así que bueno, esto es algo que va a ir evolucionando, es un género que tiene que ir evolucionando, pero todo esto ha salido a partir de Genshin. Genshin fue el que puso la semilla y de ahí pues van saliendo los demás juegos que algunos copian tal cual las cosas y en otros quieren innovar, pero muchas veces tienen que dividirse y no irse a lo mainstream porque prácticamente tienes que ir agarrando tu propia comunidad. Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre esto? ¿Cuántos clones de Genshin creen que hay actualmente en el mercado? Me gustaría saber sus comentarios. Y por cierto, si no te has unido al canal de WhatsApp, te voy a dejar un link en los comentarios donde ahí comunico cada que saco algún contenido en algunos de mis canales. Así que vete a unir al canal si no estás en el canal de WhatsApp. Y bueno, muchas gracias por ver este video. Bye.